Señor, señor. ¿Mm? ¿Qué sucede, mi mecánico amigo? Una gran catástrofe viene. ¿Ah? Dime, ¿cuál catástrofe? Un meteorito caerá sobre nosotros. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué hacemos? Parece que no podemos hacer nada contra la naturaleza del meteorito. Así que toca aceptar nuestro destino. Señor, está bien. Sí, solo estoy aplicando la doctrina del estoicismo en mi vida, para dominar las pasiones y alcanzar la imperturbabilidad. Ajá. ¡Mire! ¡Una mona china! ¡Mire! ¡Un beso de Roy Mustang y Risa! ¿Qué? ¿Dónde? Tordán furbo. Troleo, hermano. Jajaja, muy gracioso. Entonces, ¿qué me decías? Que un meteorito iba a caer y nos iba a destruir a todos. Meteorito. Vivimos tiempos de angustia. Nuestro siglo, además de caracterizarse por grandes avances tecnológicos e intercomunicación global, también nos mantiene ansiosos con varios problemas. Calentamiento global, depresión, desempleo, colapso de Funas, mercados, Twitter, Donald extinción Trump, de animales, polarización China, social, escasez de deshumanización, recursos, desigualdad, desigualdad, desintegración de familias, contaminación. Creo que se entendió el punto. Vivimos en una ansiedad constante, donde nos preocupamos por males que escapan a nuestro control, y donde repetidamente se nos venden deseos e ilusiones en formas de experiencias y productos que nos prometen felicidad. Todo esto nos carcome poco a poco, haciéndonos sufrir o buscar alivio en vicios que tal vez no son muy saludables. Por cierto, un saludo a la Abby de Hello, por favor, quiérete. Ante todo esto, parece que solo podemos revolcarnos en nuestra miseria, mientras esperamos el fin. Pero, tal vez, podríamos afrontar el dolor y el mundo de otra manera, una manera estoica. Para poder llevar una buena vida, según antiguos filósofos, hay que entender qué es el estoicismo, su historia y principales pensadores para así intentar alcanzar la virtud. Así que, para saber qué es el estoicismo, hay que ver la época en donde nació. Esta doctrina filosófica tiene su origen en la época helenística, una época donde el comercio se globalizaba y la lengua griega era tan importante como lo es el inglés actualmente. En este tiempo, se podría decir que el tema más importante para los pensadores eran las concepciones morales, lo cual les dio bastante carnita, así como los muslos de las monas 2D, a los filósofos para plantear nuevas ideas. Así, fue como surgieron varias escuelas en ese periodo, tales como los epicúreos, los escépticos, los cínicos y sobre todo, los estoicos. Para entender estos últimos, hay que ver la escuela que los influyó, los cínicos. Ellos defendían que la felicidad no estaba en los bienes materiales y que debíamos desprendernos de estos, cosa que creo que es bastante difícil para muchos actualmente. Esto, los fundadores del estoicismo lo tomaron y lo llevaron a otra perspectiva. En esos tiempos, la mayor pregunta de la filosofía era, ¿cómo se alcanzaba la felicidad? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Para algunos, era alcanzar todos los placeres. Para otros, era desprenderse de todo y ser libres. Pero, para los estoicos, la felicidad se alcanzaba a través de la virtud de seguir la naturaleza humana, la cual, según ellos, era la razón. Para ellos, las pasiones nublaban el juicio, nos hacían cometer actos imprudentes que afectaban tanto a nosotros como a los demás, y, a la larga, se convertían en vicios dañinos y repetitivos. Por eso, una persona sabia, bajo su perspectiva, era aquella que comprendía de dónde venían sus emociones, las analizaba para así tener un control de sí mismo,
y no caer presa de sus deseos irracionales. Para ello, se debían cultivar ciertas virtudes para alcanzar una vida buena. Estas eran la prudencia, actuar siempre con inteligencia, la fortaleza para soportar los golpes de la vida, la templanza para dominar la voluntad y la justicia para tratar a todos imparcialmente y sin prejuicios. Esas virtudes eran completamente necesarias para ser una persona sabia, según los filósofos estoicos. Una cosa bastante interesante y fundamental del estoicismo es su forma de ver el mundo. Para ellos, el universo está formado de dos principios, el principio activo y el principio pasivo. El último es todo lo material, lo tangible, y el otro principio es el logos. ¡Esos no! O también llamado razón universal, la cual rige todo en la existencia, lo conecta y es la totalidad del cosmos. Este es un principio divino. Sé que la palabra divino le puede producir mareos a los ateos de internet, pero hay que entender que en su contexto histórico, lo divino estaba muy apegado a ellos, y era su forma de representar lo trascendental. Por su visión de logos, se podría decir que eran panteístas, es decir, creían que Dios era la existencia misma. Por lo tanto, todo formaba parte de lo mismo, todo estaba conectado. Uno es todo y todo es uno. Sé que puede sonar algo absurdo, pero si lo vemos más detenidamente, quizás encontremos algo de verdad. Y creo que hay una escena que lo muestra perfectamente. もし食わないで俺が死んだら、狐やアリに食われる。土に帰って草になる。それをウサギが食べる。食物連鎖だね。ああ、それだけじゃない。この島だって大昔は海の底だったかもしれない。何万年もしたら山のてっぺんになってるかもしれない。何もかもつながってる？すべては目に見えない大きな流れの中にあるんだ。それを宇宙っていうのか世界っていうのかは分かんないけど、そんなでっかいものからすりゃ俺もあるもんアリみたいなもんさ。 Otra cosa que también creían era en la predestinación. Pensaban que había un plan bondadoso y universal. Aunque tal parece que Sagan tenía un poco más de razón al decir que el universo es indiferente de nosotros. Aún así, esta visión tiene algo muy valioso, y es el cómo los estoicos afrontaban las dificultades de la vida. Aún con su creencia en el destino, ellos sabían que había un pequeño marco de libertad, y ese era su forma de encarar las situaciones. Ellos decían que hay que diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no. Todo aquello que no está bajo nuestro control son la salud, los bienes, la suerte, las catástrofes, etc. Todo aquello que por el momento no podemos cambiar, hay que aceptarlo. Intentar mantener la cabeza fría para no sufrir doble. Y reflexionar en cómo debemos actuar. Ahora, lo que podemos cambiar son nuestras conductas y percepciones ante las cosas. Hay que analizar bien qué acciones podemos tomar para llegar a nuestros objetivos. La angustia nos paraliza, nos hace esclavos del miedo al futuro. Pero, si aceptamos eso que no podemos controlar, si hacemos las paces con esa realidad tan distante, podremos estar en paz. Sé que esto último puede sonar algo conformista y que hay que aceptar que no podemos cambiar el mundo, pero no. Es más bien un reality check. En este presente no puedo cambiar esto, pero si en el marco de libertad que tengo desarrollo una habilidad, asumo responsabilidad y sobre todo adquiero conocimiento, estaré más cerca de cambiar aquello que me angustia. Para los estoicos, el conocimiento es libertad, ya que te da nuevas posibilidades de ejercer la voluntad. Sinceramente, creo que Epicteto podría resumir mejor lo que estoy diciendo. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Bajo nuestro control se hallan las opiniones, las preferencias, los deseos, las aversiones y,
En pocas palabras, todo lo que es inherente a nuestras acciones. Fuera de nuestro control está el cuerpo, las riquezas, la reputación, las autoridades y, en pocas palabras, todo lo que no es inherente a nuestras acciones. No podemos controlar el mundo, y este mismo a veces puede ser cruel e injusto. No podemos negarlo. Solo podemos aceptar ese hecho para intentar ver cómo cambiarlo, poco a poco, con nuestras acciones. No debemos dejar que el mundo nos deje en el suelo, destrozados. O, como diría el Bestoprota, これから私は何にすがって生きていけばいいだろう。教えてよ。そんなこと自分で考えろ。立って歩け。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。何にもすがる必要なんてない。 los estoicos tenían un método para prepararse ante algunas adversidades, y esa era la visualización negativa. Séneca decía que los que no se preparan para una tragedia futura, la sufren 2 veces. Si damos por sentado que las cosas serán así por siempre, sufriremos, ya que la naturaleza de la vida es cambiar. La probabilidad de que algo malo nos pase es alta, ya sea perder un ser amado, ser despedido, volvernos tiktokers o incluso ponernos mal de salud. Si mentalizamos esta situación, podremos saber cómo actuar y, sobre todo, podremos apreciar lo que tenemos, aunque tampoco hay que dejar que eso nos consuma. Hay que reflexionar sobre el momento y, sobre todo, actuar, ya sea haciendo ejercicio o pasando más tiempo con nuestros cercanos. Además, podemos pensar que podríamos estar peor. No sé, podríamos pensar que vivimos en Latinoamérica. Pero, señor, sí vivimos en Latinoamérica. Acostumbrándonos a lo que nos incomoda, ya sean ideas contrarias o escenarios, y, sobre todo, guiándonos por la razón para tener autocontrol, las cosas gratas de la vida las apreciaremos y las desgracias las toleraremos. Así, la vida será más tranquila. En pocas palabras, el sabio acepta el destino. Esto le trae tranquilidad. La intranquilidad proviene de las pasiones que hacen errar a la razón. Para tener ese control sobre uno mismo, se basaban en cierta lógica y ética que se sentaba en el determinismo y logos que creían. La lógica estoica era empirista. Se decía que el conocimiento se extrae a través de los sentidos y las experiencias. Para ellos, debíamos comprender el cómo comprendemos. Suena algo confuso, pero es saber cómo adquirimos el conocimiento, para así obtener una perspectiva más sólida y fundamentada en argumentos sobre la naturaleza y el mundo. Además, la lógica estoica tenía como objetivo entender la lógica universal. Algo sencillo, ¿no? Eso era para saber cómo actuar mejor en el mundo. La ética estoica, que, como ya vimos, se basaba en el dominio de las pasiones y la aceptación del destino, tenía algo más. Se podría decir que ellos fueron los precursores del humanismo, ya que Cicerón fue el primero en formular este concepto. Su visión del ser humano es bastante interesante. Para ellos, el humano es un microcosmos, que a su vez forma parte del macrocosmos. Esto le da a cualquier ser humano un derecho universal, la razón, la cual es inalterable en el espacio y en el tiempo. Por eso, tanto hombres como mujeres pueden usar la razón y, por lo tanto, tienen las mismas capacidades. Esto parece obvio para nosotros, pero en su época fue revolucionario.
Si tenemos en cuenta que vivían siglos antes de Cristo, entenderemos el porqué. Por esa misma lógica, los estoicos aceptaban mujeres en su escuela. Y, gracias a esto, llegaron varias filósofas a aportar ideas. Otra cosa que defendían con este concepto de derecho natural era la abolición de la esclavitud. Para ellos, era injusto que se le impidiera usar su razón y ser libre a otro ser humano. Y defendían que esas personas tienen dignidad, e intentaron cambiar eso con sus capacidades. Todo esto bajo la idea de que cualquier ser humano merecía respeto por ser parte del todo. La ética estoica, a pesar de parecer una ética de resignación, verdaderamente es una ética de acción. Ellos defendían el tener valores, luchar por ellos y sobre todo plantearnos objetivos para cambiar la sociedad. Por eso, debemos aceptar los inconvenientes, para seguir y aprender. Si fracasamos, al menos habremos hecho lo mejor que pudimos. Para los estoicos, la vida era una escuela donde se viene a crear y a hacer. Por ello, muchos filósofos se dedicaron a la política, para poder hacer que la comunidad humana fuese más armoniosa, ya que ellos sabían que el ser humano es un ser social. Bien decía Marco Aurelio en su libro Meditaciones, lo que beneficia al enjambre, beneficia a la abeja. Por eso, dedicaron su vida a algo más grande. Intentaron cambiar las condiciones de su entorno. Entre sus filas había emperadores y senadores. Y, justamente hablando de filósofos, creo que tal vez deberíamos repasar brevemente a los más importantes de su época, para así ver sus aportaciones. El estoicismo se divide en tres partes. El estoicismo antiguo, representado por Zenón de Sitio, el estoicismo medio, representado por Posidonio, y el estoicismo nuevo, representado por Séneca y Marco Aurelio. Zenón de Sitio fue originario de Chipre. Ahí te veo, Beck. Él fue alumno de Crates, un filósofo cínico. Después de recibir su educación, Zenón fundó la escuela estoica en un pórtico. De ahí viene el origen del nombre, ya que estoa en griego, pues significa pórtico. Él aceptaba a cualquier persona en su escuela, ya sean mujeres, pobres, etc. Gracias a su influencia en Platón, Aristóteles y Heráclito, concluyó su visión del logos universal y explicaba que este era un elemento ígneo. Él decía que la lógica era un filtro del exterior, que el conocimiento otorga libertad y la ignorancia, esclavitud. También que la felicidad se alcanzaba evitando las pasiones, los odios y, sobre todo, aceptando las contrariedades. En pocas palabras, vivir sin esperar nada a cambio. Zenón tiene varias frases que ejemplifican el pensamiento estoico. Una de ellas es: el pensamiento debe ser más fuerte que la materia, y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico y moral. Además, tiene una cita que representa bien la visión de que la vida es una escuela. Recordad, ahí salí español, recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca, para enseñarnos que vale más escuchar que hablar. Crisipo nació el 279 a.C. Él fue uno de los que más aportó en esta corriente. Se dice que sin él, el estoicismo no sería lo que es. En lógica, formuló las proposiciones simples y las compuestas. Además, dejó en claro su perspectiva moral ante la comunidad. El que corre una maratón debe esforzar al máximo su habilidad
para tener la victoria. Pero es completamente erróneo para él hacer tropezar al otro competidor. Por lo tanto, en la vida no es injusto que se busque el beneficio por cuenta propia, pero es completamente incorrecto tomarlo de otros. Posidonio es el mayor exponente del estoicismo medio. Él fue filósofo, historiador, geógrafo y astrónomo. Se ve que tenían bastante tiempo libre antes. Él era un estoico algo diferente. Decía que las pasiones no eran intrínsecamente malas, ya que responden a necesidades. El problema es cuando se repiten y degeneran en vicios. Posidonio se dedicó bastante a intentar entender las emociones humanas, ya que si entendemos su origen, podemos controlarlas mejor. Por eso, hacía hincapié en los ejercicios de reconocimiento, buscar ideas apropiadas y afirmar criterios. Además de las emociones, también se interesó por el alma humana y dijo que ésta estaba conformada por 3 cosas: el deseo, la pasión y la razón. Dictaba que es un deber moral dominar las 2 primeras. Séneca el joven, como era apodado, nació el 4 a.C. y murió el 65 después de Cristo. Él fue un senador en su tiempo y sobre todo un escritor, el que, probablemente, más libros ha escrito de los estoicos. Sus tesis son demasiado variadas, hablando sobre casi cada aspecto de la vida, aunque su obra más conocida y con la que me enfocaré es sobre la brevedad de la vida. En esta obra expone el cómo, más que no tener tiempo, desperdiciamos mucho en cosas banales y no aceptamos que nuestro tiempo es limitado. Esto lo explica mejor él mismo. No tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga, y para realizar las cosas más importantes se nos ha otorgado con generosidad, si se emplea bien, de toda ella. Pero, si se desperdicia en la ostentación y la dejadez, donde no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable trance final, nos damos cuenta de que ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando. Para Séneca, lo que debemos hacer es cultivarnos, leer sobre pensadores del pasado y aprender de las virtudes de la gente que está con nosotros, ya que así, según él, obtendremos todos sus años de conocimiento y ahorraremos nuestro tiempo. En palabras de él, solo aquellos que gozan de quietud, que se desocupan para admitir la sabiduría, solo ellos son los que viven, porque no solo aprovechan su tiempo, sino que le añaden todas las edades, haciendo suyos todos los años que han pasado. Aquellos clarísimos inventores de la sagrada ciencia nacieron para nuestro bien. Marco Aurelio nació el 121 después de Cristo. Él fue un emperador romano, uno bastante sabio. Su gobierno estuvo marcado por varios problemas, los cuales logró superar con una actitud estoica. Él se preocupaba por el bienestar público y lo demostraba en su libro Meditaciones. Cuanto acontece a cada uno, importa al conjunto. Esto debería bastar, pero, además, en general, verás si te has fijado atentamente que lo que es útil para un hombre, lo es también para otros hombres. Como vimos, el estoicismo es una filosofía con mucho jugo, de la cual podemos sacar muchas cosas valiosas. En la actualidad, el mundo es un caos. En la ansiedad y el estrés se han vuelto tan comunes que da miedo. Se nos vende una felicidad efímera y deseos inalcanzables para la gran mayoría.
Con todo esto, los estoicos nos dan una lección, y es que el mundo no es como queremos, como deseamos. Hay que aceptar eso. La vida nos golpeará, nos hará caer, pero debemos levantarnos. Debemos dominar las pasiones que causan dolor y seguir nuestra razón. Tal vez no haya un plan universal, pero nosotros lo podemos crear si nos cultivamos y disciplinamos. Intentemos vivir en virtud para construir una mejor humanidad. Me gustaría despedirme con una frase de Posidonio que resume bien la intención de este video. Vivir contemplando la verdad y el orden de todas las cosas juntas y ayudar en promoverlo tanto como sea posible, pero de ninguna manera siendo guiado por la parte no racional del alma. Soy Luis, y recuerda, rompe tu Matrix.